O sea, lo que cada uno de estos cuadros muestra es cómo vivía la gente en ese periodo, desde cómo vestían, qué alimentos consumían, la flora y fauna de los lugares. En este episodio, Nancy Cuadra, coordinadora de guías y reservas del Museo San Francisco, nos contará los secretos de la colección San Francisco, una serie de obras pictóricas con más de 400 años únicas en Latinoamérica. Objetos litúrgicos, pinturas y esculturas creadas para las catequesis y la evangelización en el periodo de la colonia se fueron acumulando al interior de los muros del convenio franciscano más antiguo de Chile. Con el paso del tiempo se convirtieron en valiosas piezas de arte e historia que dieron pie al Museo de Arte Colonial San Francisco. A la luz de esta importante colección patrimonial, ¿qué características se pueden mencionar respecto al arte de la época de la colonia? El arte colonial tiene una caracterización súper específica porque está inspirado en todo el periodo de la evangelización también, es el principio de la colonia. Entonces el arte prima por ser sacro, ¿no? Es principalmente arte sacro, pero con la combinación del movimiento artístico del periodo también, que es arte barroco. Entonces la caracterización es que todas son pinturas o esculturas religiosas, pero con la expresión artística del barroco, que es muy expresiva, ¿no? Es mucho de la teatralidad y mucha pasión, mucho sentimiento sobre ella. En la llamada Gran Sala del Museo se encuentra la famosa colección de pinturas sobre la vida de San Francisco, la más importante de Sudamérica en su tipo. Se trata de una serie de 53 cuadros con más de 300 años de antigüedad. De acuerdo a las investigaciones historiográficas, se sabe que los planes formativos de los franciscanos tuvieron una constante preocupación por las manifestaciones artísticas. En este caso, ¿cuál es el origen de esta serie pictórica? Si nos remontamos al origen de toda la exhibición, por decirlo así, en términos de la vida de San Francisco, tendría que ser por el artista Giotto, que es un artista italiano, que hizo una serie de 25 cuadros que hasta el día de hoy está en la Basílica de Asís. Esta serie está hecha por lo menos unos 100 años después de que muere San Francisco de Asís. Él interpreta bajo la fiografía de este santo esta preciosa colección, y luego lo que pasa es que los artistas renombrados de acá que se asentaban en el Cusco recreaban series de Europa, ¿no? Entonces recrean una serie, y esta específicamente la serie de 54 cuadros de la vida de San Francisco de Asís, hecha por el taller artístico de Basilio de Santa Cruz en Cusco, Perú específicamente. Las piezas, todo esto fue elaborado en 1668, se demoraron alrededor de 16 años en terminar la colección completa. Dentro de la colección también hay algunos artistas mestizos peruanos que colaboraron con el artista principal. El más renombrado es Juan Zapaca Inga, un artista mestizo peruano que hizo muchas piezas muy importantes del periodo. Ahora, varias tienen sus pequeños detalles y todas cuentan una microhistoria dentro de ellas. Cada una tiene una exhibición preciosa sobre lo que está sucediendo dentro de la colección, y hay algunos cuadros, por supuesto, que son los más destacados, como los funerales o el funeral de San Francisco, y así muchos más. Según los registros históricos, desde el siglo XVI hubo antecedentes de arte pictórico en las colonias. Este fue uno de los campos de mayor sincretismo y mestizaje. El español imponía su cultura, pero a la vez surgía algo nuevo. Paisajes locales, flora y fauna nativa iban dando forma a una pintura nueva en centros como Quito, Lima y el Cusco, por ejemplo. Pero, ¿cómo era el proyecto de confección de cuadros a esta escala? Esta serie está hecha por un taller artístico del periodo. Los talleres artísticos funcionaban a raíz de un artista principal que luego reclutaba a muchos discípulos, que entre ellos eran mestizos e indígenas. Entonces, todos estos cuadros fueron hechos por muchos artistas, y por eso precisamente está considerada como cada uno de los cuadros como anónimos en realidad, porque no se saben cuántos artistas trabajaron sobre ellos ni quiénes eran estos artistas.
Entonces, esta colección está hecha por mucha mano de obra y por lo general lo que hacía el artista principal era enseñarle a cada discípulo una cosa para hacer sobre el lienzo. Entonces, todos al mismo tiempo pintaban en el suelo lo que sabían hacer sobre el lienzo. O sea, pintar rostros, pintar manos, pintar ropas, paisajes, animales, etc. Entonces, de esta manera, cada uno de ellos iba poniendo su propio concepto, por decirlo así, su propio entendimiento de cada cosa que el artista les había enseñado previamente. Y se hace en colaboración. Entonces, algunas personas me han dicho es como el Frankenstein de la pintura, pero al fin y al cuentas funciona porque se une. Sin embargo, a raíz de eso también suceden otras cosas. Cambian, por ejemplo, las perspectivas corporales de algunos personajes son muy grandes, las piernas son muy cortitas, el torso muy gigante, o también que muchos personajes se parecen mucho, porque es muy probable que un artista haya hecho todos los rostros de ese lienzo. Entonces pueden encontrar esas curiosidades también dentro de cada uno de los cuadros. La serie de 53 cuadros de San Francisco narran su nacimiento, vida, santidad, muerte y milagros, tanto los realizados en vida como aquellos adjudicados a él luego de su fallecimiento. Al recorrer esta colección, ¿qué aspectos se revelan de la vida de San Francisco? Bueno, principalmente que esta colección está hecha 300 años después de que San Francisco había muerto, más o menos, y además lo hicieron artistas renombrados, por supuesto, pero la mayoría eran discípulos que eran indígenas y mestizos. Entonces, lo que se plasma en estos cuadros específicamente es la vida o la cultura o la sociedad de la gente del virreinato peruano. O sea, lo que cada uno de estos cuadros muestra es cómo vivía la gente en ese periodo, desde cómo vestían, qué alimentos consumían, la flora y fauna de los lugares, los edificios específicos, las plazas centrales, por ejemplo, hasta la forma de construir, como aparecen en algunos cuadros. Entonces, bastante interesante lo que uno va admirando a través de ellos. En realidad, a pesar de que hablan de San Francisco, un santo italiano del siglo XIII, están mostrando la pura vivencia del virreinato peruano. Estos cuadros están hechos con el principio de entender la vida del santo, en parte también la evangelización, y por supuesto estaba hecho para que los frailes que venían a este convento, los que estaban en conversión, los novicios, por ejemplo, entendieran mucho mejor la vida de San Francisco y entendieran todos los momentos icónicos de él. Entonces, por eso estos cuadros estaban colgados en los pasillos de este lugar. Actualmente están conservados en esta sala, por supuesto, y funcionaban como método de explicación de la vida del santo. Por eso tienen algunos medallones explicativos donde se dice o donde se explica directamente lo que está sucediendo dentro del lienzo con un castellano bastante antiguo, pero que es leíble hasta la actualidad. La pieza más fundamental o la que cierra por lo general nuestra colección es la pieza del funeral de San Francisco. Esa es la que revela más misterios, porque en esa pieza tenemos la firma del autor, de Juan Zapaca Inga, que yo les decía que era quien colaboraba con los artistas principales, que es Basilio de Santa Cruz, para poder lograr terminar esta colección, ¿cierto? Entonces, este artista muy renombrado agrega su firma en esta pintura y además se investiga con varios historiadores del arte a través del tiempo que él está autorretratado en esta pintura. Entonces, además también se sabe, porque hay algunos otros personajes importantes, obispos, por ejemplo, del Cusco, en esa misma pintura, retratados, como método de pago también y de importancia en la época, los mostraban a través de estas pinturas como autorretratados o retratados a sí mismos. Entonces, esa es una de las misteriosas, pero dentro de la colección igual hay muchas que tienen muchos datos interesantes, como también la hay en San Francisco de Alpán a los pobres, que es una pintura bastante hermosa, la verdad. Registros fotográficos de comienzos del siglo XX dan cuenta
que las pinturas estaban cubiertas por unas pesadas tapas de madera. A partir de 1969, con la apertura del Museo de Arte Colonial y levantada la clausura del primer piso del convento, fueron dispuestos para su exhibición al público. Actualmente, ¿cómo se mantiene una colección de estas características? Esta colección, la verdad, bueno, todos saben que las colecciones en pintura son difíciles de cuidar, específicamente porque la luz y la humedad que les impacta puede oscurecer el lienzo o rajar los paños directamente, pero esta se conservó principalmente y en este estado que vemos hasta el día de hoy, porque los frailes que cuidaban esta serie los tenían con una tipo telón de madera que era del porte del mismo lienzo y cubría casi todo el año las pinturas, excepto en celebraciones como el 4 de octubre, que es el nacimiento de San Francisco, y ese era solo el momento donde se destapaban. Entonces, al principio, desde el primer momento que llegan a este convento, las cuidan de esa manera, pero luego las obras también se autoclimatizaron, entonces cada lienzo está climatizado para este ambiente frío y un poco húmedo que originalmente tiene este museo, y a pesar de eso se conservan bastante bien por la autoclimatización. Sin embargo, igual de todas maneras los equipos de restauraciones que han pasado por este museo también han hecho sus toques de conservación sobre las piezas y algunas capas también de barnices, y así han ido mejorando también o dejando en conservación la pintura. El arte colonial puede ser considerado un ejercicio de diálogo cultural que adaptó la realidad hispánica a la realidad del Nuevo Mundo. Desde este punto de vista, estas pinturas entregan información de la vida en América Latina hace 400 años. Considerando este aspecto, ¿cuál es la importancia nacional e internacional de esta colección? Bueno, esta colección está considerada como la mejor serie conservada de pieza barroco hispanoamericano en Latinoamérica. Entonces, esta colección para nosotros como país es una reliquia, porque es muy importante que nosotros la conservemos muy bien. La tenemos en nuestro país a exhibición del público como patrimonio de cada uno de nosotros, pero además también en términos de Latinoamérica completa, porque muchas series, o hay una específicamente que es igual a esta, que está en Cusco, Perú, pero esta es la mejor conservada, por supuesto. Ahora, en términos de extranjero, también hemos tenido visitas, o la serie ha visitado otros países, como Italia, Venecia precisamente. Algunas partes de las secciones de esta serie, alrededor de 10 pinturas fueron las que viajaron y fueron exhibidas en ese lugar. Entonces es muy importante las piezas, por supuesto, por su nivel pictórico, tanto en la cultura del virreinato peruano, pero también lo que están contando a través de ella, la vida de San Francisco y las técnicas, por supuesto, utilizadas por el movimiento artístico. La iglesia San Francisco fue declarada Monumento Histórico el 6 de julio de 1951. En 1960 fue fundado el Comité Pro Restauración de San Francisco, con el fin de recuperar el patrimonio de la iglesia, y en 1969 se inauguró el Museo Colonial en el edificio que antes albergó al convento. Actualmente, ¿qué otros atractivos o actividades pueden encontrarse al interior del museo? Hoy en día el museo está en un periodo precioso metamorfósico, así que me encantaría invitarles a que vinieran a ver esta preciosa exhibición de la serie San Francisco, pero además salas que vamos a volver a montar con un nuevo guión museográfico, donde se va a mostrar, por ejemplo, una sala de autores, salas de personajes como Angelino Medoro o La Inmaculada Concepción de Joan Flotat, que son piezas de exhibición de arte colonial y de barroco muy interesantes y muy bellas, pero que además tiene un jardín principal precioso con pavos reales, peces y tortugas a los cuales pueden alimentar. Así que les invito a visitar el espacio, a hacerse parte de su propio patrimonio, por supuesto, y a venir en nuestra reinauguración para octubre, que es cuando vamos a hacer el gran lanzamiento.